Cordial saludo a todos, mi nombre es Yasbrady Arce Bedoya, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta entrevista pertenece al curso de Investigación Educativa y Pedagógica con el propósito de conocer experiencias y reflexiones en torno a la práctica educativa. Hoy contamos con el gusto de entrevistar al docente Andrés Duque. Andrés Muñoz Duque, yo soy Perdón, muchas gracias. Es docente de las asignaturas Español, Sociales y Ciencias Políticas. Perteneciente a la institución educativa Rancho Largo Isabel la Católica. ¿Puedo iniciar con las preguntas? Claro que sí, Yasbrady. Muchas gracias. ¿Cómo describiría la realidad educativa de esta institución en el día a día? La realidad educativa de esta institución es muy buena. Tenemos estudiantes muy aplicados, muy comprometidos, muy interesados en aprender día a día, en avanzar, en ser mejores estudiantes, mejores personas, gente que le produzca a esta sociedad. En su experiencia, ¿qué dificultades suelen tener los estudiantes para involucrarse y participar en clases? Por ejemplo, timidez, vergüenza, les pone ansiedad. A veces con esas comunidades rurales lo que se ve mucho, aunque ya se ha superado también en gran medida, es la timidez. Son personas que no están muy acostumbradas a hablar en público, digamos si se va a hacer una obra de teatro, se muestran reacios, reticentes para participar en esa obra de teatro, pero eso es algo que poco a poco se ha ido mejorando y ellos han ido soltando, ellos y ellas han ido soltando ya y están participando mucho más de esas actividades lúdicas, pedagógicas y de educación propias de acá de la institución. Como docente, ¿cuáles son los retos más grandes que enfrenta al motivar a los estudiantes en su aprendizaje? El reto más importante que yo considero es que ellos se metan en la cabeza, ellos y ellas se metan en la cabeza que ellos pueden, que ellos tienen las capacidades, que ellos no son menos que otras personas que estudian en una ciudad, digamos Manizales, Barranquilla, Cali, que ellos tienen las capacidades y sobre todo lo que importa es que tengan la actitud y las ganas de hacer las cosas. Hablando de los recursos e infraestructura, ¿qué considera que apoya mejor el aprendizaje y qué cree que hace falta en el colegio? Sin duda, eso es una muy buena pregunta. Sin duda que la infraestructura es supremamente importante, sobre todo en los colegios y en las escuelas rurales sufrimos por la falta de buenos implementos para llevar la práctica educativa. Los pupitres están en gran medida en mal estado, las sillas están en mal estado, los tableros muchas veces están manchados, a los salones les filtra agua. Es decir, hace falta inversión en infraestructura por parte pues, de las secretarías de educación, eso es evidente. Y, cosa muy importante, la conectividad en estos sitios rurales y acá en Isabel la Católica de California Alta es muy mala. Los computadores con los que contamos tampoco son los mejores, entonces sí de pronto se necesita infraestructura, se necesitan tablets, computadores, conectividad a internet y para que el proceso de aprendizaje sea mucho más productivo con los estudiantes y las estudiantes. En cuanto a las familias, ¿de qué manera participan los padres en la vida académica de sus hijos? Las familias acá en esta comunidad, de las Californias, de la Florida, todas estas veredas circunvecinas y las que tienen estudiantes, las familias que tienen estudiantes acá en esta institución son muy comprometidas. Nosotros hacemos por periodo entre 1 y 2 escuelas de padres y ellos siempre asisten, y no solo madres, asisten madres y padres y son muy comprometidos con el desarrollo cognitivo de sus hijos, con su educación, con el proceso. Cuando se hace una actividad acá en el colegio, digamos algo para reunir recursos, ellos siempre están, siempre acuden a los llamados que hacemos los docentes y los directivos. Entonces es una comunidad muy comprometida con el proceso de sus estudiantes, de sus hijos y sus hijas. Sí, muy importante. ¿Cómo describiría la relación en general entre estudiantes y docentes de este colegio? La relación acá es muy buena, es basada en el respeto.
claro, como siempre se les dice a ellos, las relaciones acá entre pares, estudiantes, es buena en gran medida. Obvio que no, es un colegio y no van a faltar los problemas, pero son problemas que se les puede dar solución y acá se les da el mejor manejo. Y hacia los docentes también es de sumo respeto, tanto de estudiantes a docentes como de docentes a estudiantes, porque yo creo que la base de una sociedad es que se trabaje desde el respeto. Si no hay respeto, las cosas se complican y no se puede llegar a lo que se quiere llegar, que es una educación de calidad y formando ciudadanas y ciudadanos de bien. ¿Qué actitudes nota con más frecuencia en los estudiantes durante la clase? Por ejemplo, motivación, interés, apatía. Eso hay de todo. En una institución educativa hay diversas formas de pensar, de vivir, de ser, y cada cabeza es un mundo diferente. Y todos los días una persona no tiene por qué venir con el mismo estado de ánimo al colegio, pero lo que se nota acá sobre todo siempre es mucha alegría de los estudiantes. Acá están contentos en esta institución, vienen acá y aprenden, se divierten, comparten con docentes, con estudiantes, y uno no puede ver que acá son realmente felices. ¿Qué estrategias ha puesto en práctica para apoyar a los estudiantes con dificultades y cómo le ha ido con ellas? Acá las estrategias que se plantea desde un PI, el Proyecto Educativo Institucional, y hay otras que implementamos los docentes, cada cual de acuerdo a su experiencia y a su formación, ¿cierto? Entonces todos tenemos diferentes formas de enseñar y diferentes formas de llegar a que los estudiantes adquieran el conocimiento. Por decir algo, en mi caso, yo implemento mucho en las clases la cuentería. Los invito a que cuenten cuentos, muchos no se animan por lo que hablábamos antes de la timidez, pero muchas veces, en muchas clases yo les cuento un cuento, valga pues la repetición y la redundancia, y a partir de ahí empezamos a reflexionar y a pensar en cosas que nos puedan hacer crecer como personas y como comunidad educativa. Eso es lo más importante. Todo lo que se haga en el aula de clases y en el colegio sea pensando en vivir en comunidad, en generar una comunidad más unida y en mejorar nuestro país. ¿Qué fortalezas considera que tiene el colegio y qué aspectos cree que debería mejorarse? Las fortalezas son muy claras. El capital humano con el que contamos. Tenemos docentes muy preparados, muy dispuestos, muy comprometidos con la formación de los estudiantes. Fortalezas también, la alegría y la disposición de los estudiantes cuando vienen acá todo el día. Acá a veces en los colegios rurales, para los que no saben, hay estudiantes que viven demasiado lejos y tienen que utilizar una ruta escolar. Incluso ellos vienen en la ruta, incluso los días. Esta es una sede que se caracteriza por eso. Y la gente queda como uy, pero ¿cómo así? Cuando no hay ruta, los estudiantes llegan incluso más temprano. Y acá llegan siempre a cumplir con sus actividades académicas, a seguir el proceso educativo que llevan, con muchas ganas y mucho amor. Entonces, mire esa curiosidad. Cuando no hay ruta, a veces que no hay ruta, llegan incluso más temprano, caminando 40 minutos, 45 minutos, acá nos cayó la cámara un poquito, 45 minutos, algunos una hora y pedazo. Entonces llegan con alegría a aprender porque acá saben que acá se les da una educación muy buena, muy de calidad, y entonces están felices estudiando acá. ¿En qué áreas o asignaturas observa mayores dificultades y en cuáles nota mejor rendimiento? En la mayoría, y eso se da casi en todos los lados, donde se nota mayor dificultad es en matemáticas y en las materias que tienen que ver con números, ¿cierto? En español también se notan algunas dificultades, problemas, digamos, de redacción, ortográficos, que a veces no tienen los hábitos de lectura que se deberían tener, pero eso es una cosa que se va trabajando. Entonces, sobre todo en esas dos áreas y un poco más en matemáticas,
se nota que tienen más dificultades. En cuanto a recreación y deportes, ¿cómo evalúa los espacios actuales y qué mejoras considera necesarias? Aquí precisamente en esta semana estábamos pensando en eso. El espacio que hay acá para el deporte es muy reducido. Solo tenemos allá abajo una, que no la pueden ver ustedes en cámara, pero allá tenemos una cancha de micro. Pues para lo que se ve en otros colegios es una cancha buena, pero digamos que hacen falta unas mallas, hace falta pintar los arcos, los aros también de los tableros de baloncesto están un poco también oxidados. De pronto haría falta una polisombra para estos días de verano, porque los chicos a veces no bajan a jugar allá y las chicas porque ese sol es fuertísimo y en 5 o 10 minutos ya están, mejor dicho, casi mareados por ese sol tan fuerte. Entonces, digamos que estos colegios rurales son con una infraestructura para el deporte escasa. Nos gustaría que invirtieran un poco más. Acá solo contamos con una cancha de micro y una para hacer baloncesto, para practicar baloncesto y los huequitos para poner las vallas de voleibol, pero nos gustaría obviamente tener más recursos, tener más espacios, tener más infraestructura, balones hacen falta acá, hacen falta aros, hacen falta, bueno, implementos que son necesarios para llevar a cabo una práctica más completa del deporte. Sí, bueno, ¿qué motiva a los estudiantes a aprender? A ellos los motivamos nosotros casi siempre todos los días, diciéndoles que en el conocimiento está el progreso. Y desde sus casas también nos dicen, cuando hablamos con los padres, que desde sus casas también los papás les inculcan que uno puede salir adelante de muchas maneras, pero el estudio es una buena herramienta y creo que es la mejor para llegar a alcanzar los sueños y tener una calidad de vida muy buena, ¿cierto? Mientras más estudie usted, es más probable que tenga una calidad de vida mejor. Finalmente, desde su experiencia, ¿qué problemática educativa considera más urgente investigar en este contexto escolar? La problemática educativa, esa es una pregunta bastante buena y bastante complicada. Yo creo que se tendría que trabajar mucho con los estudiantes, con las chicas y los chicos, los niños y las niñas. Se tendría que trabajar mucho más en generar hábitos de lectura que les posibiliten a ellos avanzar, a aprender mucho más. De pronto tenemos que profundizar un poco más en la investigación. La investigación es sumamente importante para los procesos educativos y muchas veces en estos contextos y a nivel nacional, a nivel global, no se invierte dinero o el dinero suficiente en investigación, mucho menos se invierte en estas zonas rurales, ¿cierto? Entonces creo que es fundamental para llevar un proceso educativo mucho más completo, mucho más productivo, invertir dinero desde las altas esferas del poder, desde el Estado, en la investigación. Es decir, proveer recursos, proveer capacitación a docentes y a estudiantes sobre investigación, porque hay muchísimos temas que se pueden investigar y con base en la investigación se solidifican más los procesos de enseñanza, de aprendizaje y una comunidad educativa puede crecer mucho más, ¿cierto? Son más productivos para un país los estudiantes y las instituciones que se preocupan por investigar. ¿Investigar qué en estas zonas? ¿Qué se podría investigar? Y hacer proyectos de investigación que vayan en un interés general, sobre todo en el contexto en el que se maneja, en el que se vive y en el que se maneja, en el que se encuentra esa institución educativa, que es un contexto rural, ¿cierto? Investigar sobre historia, sobre cultivos. Todo ha cambiado mucho, entonces todo va girando en torno a adquirir nuevos conocimientos, ¿cierto? Y eso, ¿cómo se adquieren muchas veces nuevos conocimientos? Con investigación. Entonces necesitamos que se invierta mucho en investigación, que se avance en estos temas, que la gente, no solo los estudiantes, sino las comunidades también hagan el esfuerzo y muestren el interés por
ir a las bibliotecas, por leer, por investigar, por documentarse, por aprender cada vez más y por generar y liderar proyectos que tengan que ver con la investigación y que sean sobre todo para que una comunidad crezca, avance, se supere y mejore mucho más la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, agradezco mucho su participación en esta entrevista. Esto ayuda mucho es de mucha utilidad a nuestros conocimientos y trabajo académico, ya que gracias a usted y a sus palabras podemos ver las diversidades y las problemáticas que hay presentes, sobre todo en una educación en zonas rurales. Entonces le agradezco mucho de verdad por por brindarme la entrevista. Es con mucho gusto. Fue un verdadero placer trabajar con usted, le deseo muchos éxitos y un feliz día. Y para mí fue un gustazo ayudarle. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.